Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si estás buscando una formación sólida en finanzas o management, te recomiendo echar un vistazo a los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Es un entorno donde enseña gente que respeto muchísimo y buenos amigos como Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez y con doble titulación junto a la Tulane University. Además, el Master of Finance está acreditado por el CFA, lo cual es un gran plus, una gran ventaja. Escanea el código QR para más información. Merece la pena conocerlo. Trump ha ganado las elecciones porque los ciudadanos norteamericanos no perciben esa supuesta economía robusta, la mejor economía del mundo, etcétera, como decía el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. No solamente ha sido por la economía, sino también por ese avance constante de lo que es la ideología de la cancelación, del veto y de la censura. No podemos olvidar que la percepción de los norteamericanos ha empeorado de manera muy significativa por la inflación. ¿Y por qué en una economía que crece al 2,8% el paro es del 4% y la inflación se está reduciendo? Los norteamericanos perciben que la economía no va bien. En un informe reciente de Peterson Onge y A.J. Anthony lo explican perfectamente. Claro, el IPC y el deflactor del Producto Interior Bruto, que se utilizan para analizar y para publicar el Producto Interior Bruto real y la renta disponible de los ciudadanos, pues ese IPC no deja de ser una cesta básica en la que los organismos estadísticos lo que hacen es intentar replicar lo que es el alza de los precios de una cesta que ellos analizan y en la que hay toda una serie de baremos que están predeterminados. Claro, ¿qué es lo que han mostrado el economista A.J. Anthony y Peterson Onge en su informe? Que los bienes y servicios no reemplazables que todos los norteamericanos utilizan cada día han subido muchísimo más que esa cesta. Efectivamente, en los datos lo que muestra es que la inflación ha sido elevadísima, absolutamente, y que la inflación además no solamente no se está reduciendo como se debería, sino que es persistente. Pero lo importante es que, según estos economistas, el verdadero aumento de los precios que han sufrido las familias y las empresas en el periodo 2021-2024 ha sido más del doble de lo que han reflejado las cifras oficiales. ¿Significa eso que el IPC está mal calculado? No, significa que el cálculo del IPC no refleja realmente la pérdida de poder adquisitivo de las familias y sobre todo en aquellas cosas que compran cada día, ya que pone en la cesta cosas que compras todos los días, alimentos, energía, etcétera, etcétera, con cosas que compras con muy poca frecuencia, turismo, informática, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Bien. Al analizar ese aumento de los precios de los bienes y servicios no reemplazables, lo que se han dado cuenta es de que la conclusión de su informe es que la economía no solamente no ha crecido de la manera tan robusta que muestran los datos oficiales, sino que lleva en recesión desde el año 2022 y que la renta disponible de las familias se ha desplomado, algo que es completa y absolutamente coherente con el resultado de las elecciones. Es decir, los ciudadanos han votado con su bolsillo. Podrán ustedes decir, como dicen algunos economistas, que, claro, ese cálculo del IPC alternativo que no se ajusta a la realidad y que es más correcto el cálculo del IPC de los organismos estadísticos. Me da exactamente igual. Lo que realmente está mostrando este informe y esta realidad es que es absolutamente
normal que los ciudadanos perciban que la economía va fatal cuando los datos agregados muestran que va bastante bien en un periodo de elevada inflación, aumento de la deuda enorme y, por supuesto, liderado por el gasto público. Claro. Los datos agregados muestran una robustez, una solidez de la economía que no tiene nada que ver con la realidad que perciben las familias. Y las familias no es que estén imbuidas por la propaganda malvada, etcétera, sino que lo que perciben es su bolsillo. Esa idea de que los académicos y los políticos le van a decir a las familias lo que realmente ellos sufren en sus bolsillos y que si no votan de la manera que les dicen, se están equivocando, es muy típico de esa arrogancia, de esa condescendencia de unas élites políticas que luego, por supuesto, se equivocan. Por lo tanto, debemos prestarle mucho más atención a la inflación, y a la inflación no desde el punto de vista desde el IPC, sino a la inflación de todos los bienes y servicios no reemplazables y también, por supuesto, entender que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Otra cosa que no han conseguido convencer los políticos a los votantes es que la inflación es por culpa de las empresas, es por culpa de los supermercados o es por culpa de la guerra o de la ruptura de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque la gente entiende perfectamente que es el gobierno vía mucho mayor gasto público, mucho mayor endeudamiento, es decir, imprimiendo dinero, lo que hace es destruir el poder adquisitivo de la moneda que tiene el ciudadano y con la que se le pagan sus salarios y con la que atesora sus depósitos. Por lo tanto, hay que prestarle mucho más atención a la verdadera inflación. Hay que hacer, como mostraba el economista Joseph Salerno y tantos otros, un análisis más profundo de la inflación, que el mero IPC. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones de política monetaria y fiscal basadas en el IPC exclusivamente, se cometen grandes errores. Se bajan los tipos de interés cuando la inflación es todavía persistente y de hecho está acelerándose en términos anualizados y a 3 meses. Se aumenta la cantidad de dinero y se aumenta el gasto público. Al final, no podemos ignorar que tomar decisiones basadas exclusivamente en el IPC, al único al que beneficia es al gobierno, porque los datos agregados aparecen un poco mejores, porque su endeudamiento se va diluyendo vía la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, pero se hace mucho más pobre a los ciudadanos y los ciudadanos se enfadan. Seguid defendiendo la libertad. Vivimos en un momento de mercado absolutamente fascinante. Han pasado las elecciones norteamericanas y los mercados han reaccionado de manera muy diferente, pero desde luego con grandes movimientos. El Trump Trade, lo que se llamaba la apuesta Trump, está en marcha. Pero la pregunta es, ¿ha pasado ya? ¿Cómo debemos posicionar nuestras carteras? ¿Hay oportunidades en otros lugares? Pues para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo David Cano, buen amigo de este programa y además socio de AFI? ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar Un gustazo siempre que vengas. Recordad todos que debéis comprar, luego leer, no sé, pero comprad su libro estupendo. Cuéntanos un poco cómo ves el mercado ahora, Yo sí veía claro que tras las elecciones norteamericanas iba a haber un flujo de fondos hacia Estados Unidos, etcétera. Pero ¿tú crees que hay oportunidades o que nos hemos pasado un poco de frenada en tan poco tiempo? Bueno, efectivamente hay dos elementos que están dirigiendo el dinero hacia Estados Unidos. Uno es que se ha eliminado un elemento de incertidumbre, porque sí que hay una parte del mercado, bueno, no tenía tan claro que se iba a resolver tan rápido quién iba a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Había un temor... A que hubiera varios meses incluso, Exacto, ¿no? Sí, y por lo tanto ya nos hemos quitado un elemento de incertidumbre que ya por sí solo explica una mejoría en los mercados financieros. Pero por otro lado, bueno, la política económica que se va a imponer, al menos es el plan inicialmente estimado, es acelerar el crecimiento económico. Y por lo tanto, como bien sabéis, los mercados financieros, especialmente los bursátiles, bueno, favorecen que haya políticas económicas que estén pensadas
en el crecimiento económico, ¿no? Son dos elementos, yo creo que todavía puede tener esto que se llama momentum, ¿no? Sí. Todavía hay cierta, o al menos cuando hablamos con otros inversores, otros analistas, sí que se percibe cierto momentum. Habría otro elemento del cual se puede discutir un poco más, que tiene que ver con la geopolítica, es decir, si la victoria de Trump va a permitir que acaben una serie de guerras que existen abiertas, y eso sería otros elementos potencialmente favorables, ¿no? Por lo tanto, en el más corto plazo, y sin entrar todavía a analizar la situación de la economía y demás, sí que podríamos decir que se han producido unos acontecimientos que generan momentum en los mercados financieros en general, los bursátiles en particular, y que, bueno, a tenor de lo que estamos viendo, pues podrían continuar en las próximas semanas. Hemos visto bolsa norteamericana hacia arriba, particularmente el Russell 2000, que lo había hecho bastante mal, las empresas más small caps, más pequeñas de Estados Unidos. Hemos visto el dólar para arriba, prácticamente en línea recta. La bolsa europea, sin embargo, no bien. ¿Crees que es oportunidad para mirar un poco a Europa, o los datos macro, los beneficios y la política monetaria no le acompañan? Bueno, efectivamente, lo que ha subido en Estados Unidos, y efectivamente el Russell 2000 o el S&P 600 del que se habla últimamente, o el S&P Equal Weighted, de aquel índice que no tiene en cuenta o que pesan mucho menos las 7 magníficas, lo están haciendo bien, y eso de nuevo también lo podemos vincular. Por un lado, a que son unas compañías que se habían quedado atrás en la recuperación, lo podemos medir a partir de los ratios de valoración. Por ejemplo, el ratio PER de estas compañías estaba en la zona de 14 o 15, y no presentan el grado de sobrevaloración que pueden presentar algunas las grandes compañías de Estados Unidos, las 7 magníficas, y por otro lado, bueno, pues se estima que son compañías que se pueden ver más beneficiadas de esa reindustrialización, de ese America Great Again. Bueno, se considera que esa política económica que va a imponer la administración Trump seguramente permita o sea más capitalizada por esas compañías medianas de Estados Unidos. Sí. El problema en Europa vuelve a tener mucho que ver con la composición sectorial de nuestro índice bursátil. Independientemente de que la situación económica en Europa es complicada, independientemente de que Alemania está al borde de la recesión, de que en Francia hay inestabilidad política, en fin, independientemente de focos de debilidad de nuestra economía, tiene mucho que ver, como digo, con la composición sectorial. Los bancos pesan mucho en Europa, los tipos de interés han seguido cayendo, las perspectivas de que lo mejor en los beneficios empresariales de los bancos ha quedado atrás, es un factor que lastra bastante a la evolución de nuestro índice bursátil, o por ejemplo la evolución de unas muy pocas compañías, ¿no? Que es el caso de ASML, la mayor compañía por capitalización de la bolsa europea, de la bolsa del Eurostoxx, porque es verdad que en Europa la que más capitaliza es Novo Nordisk, la compañía danesa, pero bueno, esa evidentemente no está en Eurostoxx. Entonces el hecho de lo que le sucede a ASML o también, por ejemplo, a las grandes compañías francesas del lujo es lo que condiciona la evolución de la bolsa. Claro. 5 o 6 compañías, que no necesariamente es un reflejo de la situación macroeconómica en Europa, es lo que te explica la evolución del Eurostoxx. Por lo tanto, aceptando que Europa tiene un problema de crecimiento económico, que además la victoria de Trump es todo un reto para la economía de la zona euro en los próximos meses o años, tenemos que señalar que los principales valores de la bolsa europea, que son 6 o 7, bueno, pues han tenido una evolución reciente relativamente negativa. Euro, para abajo. Sí. ¿Crees que el Banco Central Europeo va a reaccionar retrasando las bajadas de tipos y siendo un poquito más hawkish, o va a continuar su... Muy bien. Bueno, pues lo que está pasando al tipo de cambio del dólar, en general, porque es el dólar contra todas las monedas, es una evidencia más de que en muchas ocasiones los fundamentos macroeconómicos pues no sirven para explicar evolución a corto plazo. Y eso que mi libro es Fundamentos de Economía Financiera, pero debemos reconocer que hay ocasiones donde no funciona, ¿no? Da igual el indicador que mires desde el punto de vista macroeconómico, el dólar está sobrevalorado. Podrías utilizar... Ay, yo estoy en desacuerdo, David. Y tú lo sabes. Bueno, pues, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. El mundo es oferta y demanda. ¿De acuerdo? A mí, la paridad de compra, ese tipo de cosas, nunca lo he entendido, porque la demanda de dólares está aumentando, se ha hablado de la desdolarización, y la oferta de dólares, como Trump haga lo que va a hacer, va a reducirse.
Entonces... Pero por eso es una cuestión de dónde debería estar en función de los fundamentales. ¿Pero cuáles son los fundamentales? Los fundamentales es el diferencial de inflación, los fundamentales es el déficit de la balanza por cuenta Si te corriente. crees la inflación oficial, ha salido un informe maravilloso de E.J. Anthony y de Peter St. Ong que muestra y que demostraría por qué el dólar tiene que estar todavía más alto, que es que la inflación ha estado infracalculada durante 4 años. Pero en Estados Unidos hay más inflación que en Europa. ¿Por eso? Entonces la moneda tiene que depreciarse. Aquellas economías que tienen una inflación más alta, tienes que recuperar la pérdida con todo lo demás constante, cuando tu país con tiene todo más, lo demás constante. Ese es a donde quiero ir. Ahí. Lo demás constante, por eso digo, coger los fundamentos. Hay una economía que necesita financiación de la balanza por cuenta corriente. Estados Unidos necesita que le financien desde el exterior. Cuando tienes un diferencial de inflación positivo, son elementos que te explican, en base a la teoría, que tienes que sufrir una pérdida, una depreciación de tu divisa. Sí. ¿Qué sucede? Que esa economía es Estados Unidos. Cuando la economía que necesita la financiación desde el exterior, cuando la economía que tiene déficit por cuenta corriente, que tiene un diferencial de inflación es Estados Unidos, lo que estamos viendo es que no solo no le pasa factura, sino que consigue... Eso es como cuando una persona necesita dinero y está endeudado. Si tienes una situación económica débil, tú vas al banco y no te prestan. Si tú eres millonario y tienes una capacidad de financiación enorme, vas al banco y no pasa nada por mucha deuda que tengas. Eso es, si debes, $1 millón de euros, tienes un problema. Si debes 10.000... Exacto, si además eres rico, pues no hay ningún problema. Es decir, con esto lo que se pone de manifiesto es que efectivamente las variables de flujo, de inversión, en muchas ocasiones tienen mucho más poder explicativo, que vamos a llamarlo así, las variables stock, ¿no? Y puede pasar en el sentido contrario. Mira, hay un país que es Noruega. La corona noruega se está depreciando de forma intensa. Claro. Y no tiene demasiado sentido porque es un país AAA, es un país con superávit de la balanza por cuenta corriente, es un país con una enorme riqueza, su fondo soberano, todo lo que tú quieras. Desde el punto de vista macroeconómico, la corona noruega es una moneda que debe de apreciarse. Bueno, pues no se aprecia. Digo, con esto es un poco... Yo creo que es por lo siguiente, ¿de acuerdo? Yo creo que es por lo siguiente. Número 1, oferta y demanda, ¿de acuerdo? Que es lo que no le prestamos atención. Claro, es verdad que Estados Unidos necesita financiación del exterior, pero a la vez, el resto del mundo, para que sus monedas de Monopoly falsas que se emiten tengan un poquito de estabilidad, el Banco Central de sus países necesitan tener en el activo ¿qué? Dólares. Es así. Claro, entonces el problema no es correcto. En el caso de Noruega es eso. En el caso de Noruega es bien evidente. Es la misma razón. Noruega tiene una moneda débil a pesar de producir petróleo y todo lo que tú quieras, porque ser un país AAA. Sí, que no, pero... claro, pero la razón es porque el pasivo, que es su moneda, en el activo tiene debilidad. Sí, pero mira, y otro ejemplo, al final nosotros en nuestro trabajo de gestión de cartera de asesoramiento llega un cliente, oye, que decide sacar un depósito bancario y construir una cartera diversificada a nivel mundial, La mitad de esa cartera tiene que estar invertida en Estados Unidos. Claro. La mitad de esa cartera, si quieres tener una cartera que es la imagen fiel de la economía y de los mercados financieros mundiales, es Estados Unidos. Y esto para mí es un dato súper relevante. Claro. Dejadme que haga números muy redondos. La población de Estados Unidos es el 5% del total de la población mundial. Pero ese 5% tiene el 25% del PIB mundial, muy redondos, 25% del PIB mundial y el 50% del tamaño de los mercados financieros. Y eso para mí es una ventaja competitiva. Son los elementos que pienso que es un lastre para la economía del área euro y que es una ventaja competitiva para Estados Unidos. Claro. Es el enorme desarrollo de sus mercados de capitales, porque eso no hace más que autoalimentar la atracción de capitales y es lo que le permite a Estados Unidos mantener una moneda fuerte, mantener el prestigio internacional. Por eso la reivindicación que hacemos de la necesidad de desarrollar los mercados de capitales en Europa, porque en un mundo global donde competimos, una herramienta para competir desde el punto de vista económico son los mercados financieros. Esto discuto mucho, no solo con economistas, evidentemente, sino también pues con otros sectores. Necesitamos desarrollar nuestros mercados de capitales. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Porque yo, hablando sobre ese tema en el Banco Central Europeo, yo les dije, uno de los grandes problemas que tenemos en Europa es que no tenemos grandes hedge funds, grandes capitales privados, etcétera, que financien la economía cuando la financiación bancaria no funciona, etcétera, etcétera, etcétera.
etcétera. Y claro, si nosotros no tenemos Dimitri Valiasnis, Ken Griffins y gente así, pues entonces nunca lo vamos a tener. Y me dijo, uno de los que estaba allí, me dijo, no es que no los tengamos, es que no los queremos. Bueno, no lo sé si no los quieren o no desde el Banco Central Europeo. No te poder tenerlos los podrían tener. Yo creo que en Europa, fíjate, por buscar, seguramente igual todos tenemos un poco parte de la culpa. Hace falta gestores, nosotros somos una gestora de fondos de inversión, invertimos, clientes nuestros, pero yo en ocasiones he hecho en falta, echar la culpa a otros, Claro. He hecho en falta a ese ahorrador que tiene su depósito bancario o esa persona que tiene su fondo muy monetario y que no quiere asumir. Que no quiere invertir. Que no quiere invertir. Yo, para mí, o sea, seguramente todos tenemos culpa, pero necesitamos movilizar. Y eso no pasa en Estados Unidos. Cuando tú hablas con un estadounidense medio, el grado de cultura financiera que tiene, supera con mucho lo que tenemos aquí. Vas al médico y está el médico ahí mirando sus criptomonedas, sus no sé qué, tal cual. Y además yo recuerdo perfectamente yendo al médico en Estados Unidos que me preguntó, ¿y usted qué hace? Y digo, no, yo soy economista, trabajo en un fondo de inversión. Y me dijo, ¿qué le parecen tal? Me dijo 7 valores. Y digo, no, pues mira, hablamos más de eso. Pues eso, o sea, seguramente faltan muchas piezas. Falta la pieza de que el ahorrador se convierta en inversor. Seguramente si eso se desarrolle, habrá más gestores. Si se desarrollan más gestores, se desarrollarán más mercados de capitales. Si se desarrollan más el mercado de capital, habrá más empresas dispuestas a salir al mercado. Si hay más empresas dispuestas a salir al mercado, las autoridades reconocerán la importancia. O sea, seguramente sea una cadena. Pero es verdad que cuando uno mira la situación contra Estados Unidos, esa es otra desventaja competitiva que hila con lo que decíamos. Eso es un soporte del dólar, es un soporte de la economía de Estados Unidos. Y al final, si cada año, por tener mercados de capitales, te saca un punto y medio de crecimiento del PIB, echa la vista atrás y en 10 o 15 años, pues igual te sacando un 20% de diferencia del PIB. Y eso al final, bueno, pues es uno de los elementos. Claro, y que no vas a tener gigantes tecnológicos si no lo tienes. Exacto, es la pregunta que yo siempre hago. Si hubiese desarrollado Silicon Valley en Europa, porque yo no creo que aquí haya menos espíritu emprendedor. Yo no creo que aquí nuestros chavales jóvenes ingenieros seguramente son igual de inteligentes y de listos que los Silicon Valley. Pero claro, ¿qué falta aquí? Falta esa financiación, falta ese fondo de capital riesgo, falta ese fondo de venture capital, falta ese ahorrador que está dispuesto a convertirse en inversor y decir, mira, voy a poner aquí mis 10.000, 50.000, 100.000 dólares. Y si sale mal, yo sé que esta parte me la estoy jugando. Y si sale bien, no pasa nada por multiplicar por 5 o por 6. Porque es otra cosa en lo que yo sí reivindico, ¿no? Es decir, cuando uno hace una inversión y esa inversión multiplica por 6, por 7, por 10, ya está, no pasa nada. No es pecado. Decir, no, exacto. El problema es que aquí se considera pecado. No pasa nada si tú has hecho un por 10 o un por 20 porque precisamente apostaste por una empresa en una fase inicial y eso tiene una rentabilidad. Fíjate como yo creo que hay que cambiar muchas cosas y donde evidentemente en esto del desarrollo de los mercados de capitales, de un ecosistema de inversión, yo claramente pienso que tenemos que tomar nota de Estados Unidos, y pasa desde que haya industria de hedge funds, estoy muy de acuerdo, pero aquí pasa en Europa y en España, ¿no? Cuando tú vas a contar un hedge fund o cuando cuentas estrategias de retorno absoluto, debo reconocer que al otro lado no encuentras una receptividad por las dos cosas, porque piensan, es que esto es muy complicado, esto lo desconozco. Bueno, cuidado, pues ponte a conocerlo. Es que resulta que luego no es tan complicado. Oye, cuidado, esto es la gente esta que acaba con los mercados, que no, son diablos, malos. Que por la mañana se levantan y dicen, a ver a quién fastidio. Y no, yo creo que ahí necesitamos hacer un avance de pedagogía financiera que en última instancia es clave para el crecimiento económico, porque esta conversación está surgiendo de cómo podemos dinamizar la economía. Sí, para dinamizar la economía tengo que tener hedge funds en mi país. Totalmente de acuerdo. Bueno, y para mejorar nuestra cultura financiera y para tener mayor información y seguir mejor los mercados financieros, David, mil gracias. Muchas gracias por unirte a nuestro programa. Siempre es un placer charlar contigo. Gustazo. Muchas gracias, Daniel. Un gustazo.
La inteligencia artificial, joder, ¿cómo acojona eso de la inteligencia artificial? Pasan todo el día diciendo que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, la vida, que se va a llevar a nuestros niños y se los va a comer. La inteligencia artificial como la gran amenaza. Y sin embargo, en este programa, que lo que intentamos es traer un poco de cordura a la mente de todo el mundo, pues tenemos a nuestro buen amigo César Mariel, que es además el fundador de Iris Trades, que sabe de inteligencia artificial un montón y que nos va a explicar muchas cosas. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy bien, gusto que estés con nosotros. Un placer. César, tú y yo compartimos una charla hace poco en un foro y comentabas la importancia de que las empresas empiecen ya urgentemente a incorporar la inteligencia artificial, porque parece como que hay una reticencia, ¿no? ¿En qué le puede ayudar? Porque mucha gente, a mí me gustó mucho... voy a que empieces por explicarnos los 3 perfiles de usuario de inteligencia artificial que hay y por qué las empresas tienen esa reticencia. Bueno, a ver, principalmente los 3 perfiles está el negacionista, el que ante cualquier cambio, sobre todo tecnológico, lo primero que hace es: esto ya es demasiado para mí, yo ya he llegado tarde, yo me quiero jubilar y en 10 o en 15 años, porque me he encontrado de todo, esto no va a afectarme a mí en mi cambio. Ese es el primero. Después tenemos el escéptico, el que lo han dicho, le ha mirado, ha visto algo por internet, el que tiene una oída pero no sabe exactamente para qué lo va a utilizar, y cuando lo ha utilizado a lo mejor, como no lo ha hecho bien, el resultado ha sido malo. Claro. Y por último está el práctico, que yo creo que es el que nos tenemos que convertir todos. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial lo que nos está dando es básicamente una practicidad y una simplicidad de poder hacer cosas que antes no éramos capaces de hacer. O sobre todo para quitar aquellas tareas que a nadie le gusta hacer. Claro. Y realmente lo que te está dando es algo que es imposible de recuperar, y es tiempo. Es tiempo y altas capacidades. Con lo cual, a cualquier empresa que se precie a día de hoy, el tiempo y las altas capacidades es algo que normalmente siempre le falta, con lo cual es un momento interesante, es el momento, vamos, que tiene que ser ya que se pongan al día para empezar a utilizarla. Uno de los problemas de ese perfil del escéptico, Sí. Yo noto que mucha gente dice, bueno, pues voy a utilizar esto de la inteligencia artificial, pero que no sabe hacer las preguntas, ¿no? Totalmente. Porque claro, entra en DaVinci o lo que sea, quiere sacar una foto, no sé qué, sácame una foto de mis hijos en el campo, y sale un campo, ¿sabe? Porque no sabe hacer las preguntas correctamente, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hacer las preguntas a un ChatGPT, a un DaVinci, a un Gemini o lo que sea, ¿no? Yo creo que al final lo primero que tenemos que volver a hacer es volver a empezar a saber hablar. Esa es la primera base. Qué buen ejemplo. Antes de empezar a hablar más de tecnología no somos capaces de dar el detalle de las cosas que queremos. Es cierto. Con lo cual, como no somos capaces de darle el detalle, estamos hablando de una máquina. Con lo cual tienes que empezar a hablar mucho más, a dar muchísimo más detalle, y que empieces a hablarle como si alguien que tienes a tu lado no sabe nada de lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando tú le das todo el detalle posible, le das el rol, le dices exactamente ese rol de cómo quiero la respuesta, porque no es lo mismo que me conteste como un fiscalista, claro, que me conteste como una persona de marketing. Claro. ¿Me pueden hablar los dos del mismo tema? Sí, pero no es lo mismo. Con lo cual a la inteligencia artificial es lo mismo. Asignarle un rol, decir, mira, ahora quiero hablar esto. Después es, ¿cómo quiero que me contestes? ¿Quién es el público? ¿Soy yo? ¿Es una persona que tiene unos conocimientos de qué? Entonces, eso es importante también acotarlo. Y después el contexto. El contexto de lo que quieres hacer. Porque a mí cuando la gente me dice, quiero que me hagas un estudio de... ¿Qué es un estudio? Claro. Detállame exactamente qué es un estudio. ¿Un estudio tiene 5 páginas o tiene 50? ¿O claro, tiene 500? Claro. Entonces, ¿a dónde entro? Entonces, el problema de la inteligencia artificial ha sido básicamente el que nos hemos ido acostumbrando a hablar cada vez menos, a enviar más emails rápidos, sí, porque los emails largos no se leen, con lo cual enviamos emails cortos, y ahora queremos, tal cual como hemos buscado en Google, que nos conteste la inteligencia artificial lo que fantásticamente hacemos en nuestro día a día. Yo, el día que llegue la inteligencia artificial y sea capaz de hacer eso en solamente una frase pequeña, y entonces a partir de ahí entonces me podría temblar. Claro. Pero de momento yo lo que veo es que nosotros tenemos que orquestarla, dirigirla y darle unas indicaciones
que a día de hoy muy poca gente lo está haciendo bien. Yo lo llamo el síndrome del jefe, ¿no? Estamos acostumbrados a dar una instrucción que el resto de la gente tiene que interpretar por miedo a preguntar qué porras ha dicho este señor, ¿no? Petardo, que como es mi jefe, tengo que interpretarla, y si lo haces mal, pues te llevarás una bronca, ¿no? Y si lo haces bien, pues lo mismo te premian, pero es un proceso de interpretación y ese no es el hecho en la inteligencia artificial. Tú has dicho lo de la inteligencia artificial en la empresa, pero claro, también mucha gente piensa, es que si incorporo la inteligencia artificial en mi empresa, yo creo que piensan, se va a dar cuenta alguien de que yo soy redundante y me van a quitar mi puesto de trabajo. ¿Qué es esto de que la inteligencia artificial nos va a quitar los puestos de trabajo? Que es una ridiculez repetida constantemente. Bueno, al final te das cuenta de que hay muchísimos puestos que sí que van a desaparecer, pero no hay revolución que no haya pasado. Es decir, no es que se vayan a desaparecer totalmente. Sino desaparecen las competencias. Exacto, claro. Van a ir adaptándose, vas a tener una serie de competencias nuevas, vas a tener una serie de habilidades nuevas y sobre todo vas a tener un tiempo para poder aprenderlas y hacerlas. Claro. Decir, lo que no tiene sentido es que en el 2024 estemos pasando datos de una hoja de papel a una Excel y de una Excel a un sistema. Claro. Entonces, eso es manipulación de datos absurda. Entonces, hay tareas que en tu día a día no aportan ningún valor a la compañía, pero que las haces mecánicamente porque toda la vida lo has hecho así. Claro. Y es que en España todavía vemos muchísimo, bueno, en España y en cualquier parte del mundo realmente, muchísimas empresas que todavía no, los datos, que es la fuente principal, lo capturan a mano. Lo capturan a mano y no los usan. Para nada. ¿Por qué? Porque no tienen esa habilidad de poderlo después analizar. Claro. Ahora, tú alimentas a la inteligencia artificial con esos datos y empiezas a usar esa información. Entonces, eso que antes tardabas semanas o incluso que no eras capaz de hacer, un informe, unas previsiones, unos controles, pues ahora se convierte en otro puesto de trabajo completamente distinto. Entonces pasas de ser un pasador de datos a ser un analista, a tener unas competencias totalmente distintas. Entonces yo creo que aquí el punto es que esos escépticos tienen que ver que es un avance en su carrera. Claro. Que este cambio no es como el de Internet, que hemos tenido bastante tiempo para poderlo madurar, para poderlo implantar y para poderlo poner en marcha, y hablando de bastante tiempo, tampoco hace tanto. Pero este es un cambio muy, muy, muy rápido y va a venir, bueno, a todos los efectos. Claro. Yo lo que veo también es que con muchas personas no entienden en qué puede ayudarme esto, ¿no? Yo creo que también hace un poco falta de coaching, de enseñarle a la gente, oye, pues si usted va a necesitar crear una serie de cosas o llevar a cabo el proceso de análisis de sus facturas, etcétera, etcétera, todo eso lo puede hacer en cero comparado con lo que le lleva ahora, a lo mejor, la cantidad de empresas que el día 20 de cada mes se ponen a hacer las cuentas. ¿Cómo que el día 20? Diario, ¿sabes? Tiene que ser diario. Tiene que ser diario, claro, tiene que ser al minuto, ¿no? Exacto. Y se puede hacer. Sí. Y lo bueno es que ahora se puede hacer. Bueno, independientemente de que se pueda hacer ya sin inteligencia artificial, se puede hacer todavía mucho más prácticamente con inteligencia artificial. Entonces, al final, cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de aplicaciones en este caso, lo que tenemos que ver es más procesos. Es decir, al final, yo creo que falta una parte de pedagogía, de empezar a hacer procesos de una manera pequeña, porque lo que nos encontramos muchas veces en Internet, en YouTube, en Instagram, en las demás plataformas, TikTok, que lo que puede ser es que ves a alguien que dice que lo hace todo y entonces tú ves un largo camino hasta ese todo. Y ese todo hay que ir paso a paso. Tú tienes que pasar paso la fase 1 es una una conversación, la fase 2 después es un asistente, la fase 3 es una automatización. Pero todas las empresas tienen que empezar ya en fase 1 cuanto antes. Claro. Porque si no ven fase 1 no van a ser capaces de saber que esa factura que al día de hoy las están contabilizando de una manera, pueden hacerle una foto y automáticamente extraer todos los datos y tenerlos en el formato de la Excel que ellos quieren para poderlos importar. La fase 2 será generar un asistente que lo haga todos los días y la fase 3 será automáticamente que lo contabilice. Pero tienes que ir poco a poco también porque la tecnología al final crea cambio y el cambio crea miedo. Claro. Las personas no se comportan bien con el miedo, con lo cual tienen que ir poco a poco. Sí, a la gente le gusta el progreso, pero tiene miedo al cambio. Exacto. Pero no existe el progreso sin el cambio. Exacto. Y yo lo que veo también es que en ese proceso de conocimiento, lo que me gusta de la inteligencia artificial es que, por ejemplo, la revolución del Excel o lo que fuera requería de
de alguien que había dado un curso de Excel. Aparecía en los currículums, ¿no? Curso de Excel avanzado, ¿sabes? Eso era algo importante, era un valor añadido porque tú tenías el curso y los otros no lo tenían. Totalmente. Sin embargo, ahora no necesitas curso ninguno, ¿sabes? Yo creo que es al contrario. De hecho, lo que tienes que hacer es desaprender tu forma de comunicarte con las personas que requiere de esa segunda derivada de interpretar lo que estás diciendo. Totalmente, porque además todos los cursos el problema que tienen es que no llega a hacer la practicidad, es decir, tú no te lo llevas a tu día a día en tu empresa. Entonces, cuando has hecho el curso, termina el curso, eres Excel avanzado, pero después cuando te toca hacer una fórmula de una Excel tuya que es totalmente distinta a la que has visto en el curso, te vas a YouTube y te pegas una hora viendo un vídeo para poder hacerlo. Ahora no, ahora simplemente si tienes muy claro lo que quieres hacer y subes la plantilla de cómo lo quieres montar, simplemente dile a ChatGPT o a cualquier de estos asistentes que te ayude a hacer la fórmula. Claro. Que quizás se equivoque la primera vez, pero es que tú te vas a equivocar igual. Esa es la clave, claro. Esa es la iteración. La clave es esa, porque lo que pasa cuando hablas, o cuando tienes conversaciones o tienes una interacción con la inteligencia artificial, además, las pobres inteligencias artificiales que son tan maravillosamente educadas, pues le pides una cosa, lo que sale no es lo que buscas y lo que te dice es: oye, ayúdame a ayudarte, ¿no? Exacto. Ayúdame a ayudarte, si te puedo ayudar de otra manera, me lo dices, tal cual, no sé qué, de una manera muy amable. Ahora, claro, la gente dice, si no me lo da a la primera exactamente, y es un error, ¿no? Y no hay nadie que te lo dé a la primera. Y no hay nadie, el primero que no te lo da a la primera eres tú. Con lo cual, O sea, te vuelves una especie de Dios. Y la otra cosa que a mí me gusta mucho es, ante el miedo que le tiene la gente, es que la gente entienda que no es la inteligencia artificial, sino que son miles de inteligencias artificiales y que si no te sirve y que si no te ha gustado o que no es bueno, pues está adecuado a tus necesidades, un tipo de inteligencia, y tienes muchas otras empresas increíbles, ¿no? Sí, y no solamente eso, sino que además si algo no te funcionaba, antes tú te esperabas años en volver a intentarlo. Ahora dentro de 3 meses lo tienes. Claro. Decir, ahora ya han empezado a salir los autómatas que toman el control de tu ordenador y estamos hablando de nada, Claro. de semanas, y la semana que viene se prevé otras novedades. Entonces, tú ves el roadmap de todo esto y ves cómo han ido avanzando y ves que es un 100x. Claro. Y dices, vale, aquello no fue capaz. Entonces, tu cuerpo cambia, empieza a pensar de decir, oye, ¿y si lo vuelvo a intentar? Claro. Eso antes no lo hacías, directamente Claro. había fallado el presupuesto, el proyecto, lo dejabas atascado. Y otro de los problemas que tienen las empresas también es el coste hundido de lo que sería la aplicación que compraron en su día. Claro. Hay alguien que se gastó un dinero en un OCR y ahora es incapaz de decir que hay que tirarlo a la basura Claro. porque lo compramos hace 2 años. Claro. Porque ahora esto lo hace, pero es que es mejor que lo tires a la basura directamente y que empieces a utilizarlo de otra manera. Absolutamente, sí, yo creo que además eso es muy importante, o sea, el agarrarse al pasado porque me he gastado un dinero en un software que está obsoleto es muy peligroso, porque además no es que pierdas el presente, es que llegas tarde constantemente a todo. A mí me parece que es absolutamente clave, todos debéis seguir a César porque además conoce todas las aplicaciones y todas las distintas inteligencias artificiales, es una maravilla y, oye, estás en tu casa, o sea que cuando quieras ya sabes cuándo puedes venir y todos vosotros no temáis a la inteligencia artificial, temed a la estupidez humana, que esa es la peligrosa. Muy buenas, Daniel. Hoy para Mónica Márquez lo que quiero hablar es de los últimos datos que ha publicado Eurostat con respecto al gasto público, pero dentro del gasto público la parte de salarios públicos. Bien, España ha llegado al día 30 de junio, los 6 primeros meses del año, a un gasto en salarios públicos de 83.000 millones de euros, que vienen a representar un 24,1% del total del gasto público, lo cual es una auténtica barbaridad. Para que nos hagamos una idea, uno de los países de la Unión Europea que más se parece desde el punto de vista organizativo
a España es Alemania. Alemania tiene 16 Länders y tiene 12.100 ayuntamientos, mientras que nosotros tenemos 17 comunidades y 8.139 ayuntamientos. Bueno, el caso de Alemania dedica a salarios públicos el 16,5% del total de su gasto público. Es decir, es muchísimo más eficiente que nosotros. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que además venimos en una carrera galopante de incremento del gasto en salarios públicos. Para que tengas una idea, a cierre del 2018, en el primer semestre, para tener datos comparativamente homogéneos, la administración que deja Mariano Rajoy suma en total 61.600 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que desde que está Pedro Sánchez, los gastos en salarios públicos han crecido un 35,5%. Esto en una época en la que estamos en donde la digitalización, es decir, los grandes sistemas de almacenamiento en la nube, es decir, la inteligencia artificial debería de ayudar de forma permanente y clara a la administración pública española a reducir su gasto en salarios. Pues todo lo contrario. Vamos en una carrera galopante, es decir, en lo que va de año con respecto al año pasado hemos crecido casi un 5% en incremento en salarios públicos, cuando es decir, la subida de salarios oficial ha sido del 2,5%. Quiere decir que el otro casi 2,5% de crecimiento viene en número de recursos. 83.000 millones de euros en 6 meses nos llevan aproximadamente a unos 173.000 millones de euros a cierre de este ejercicio. ¿Cuál es el problema? Que si seguimos incrementando al ritmo que lo estábamos haciendo en los últimos años, al 2027 cerraremos con casi o sin casi 200.000 millones de euros en salarios públicos. Si se mantiene la proporción, ¿qué significa? Que estaremos en un gasto público en el 2027 de alrededor de los 850.000 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, es decir, significa, por otro lado, que para pagar 850.000 millones con un déficit razonable, tendríamos que ingresar 800.000 millones de euros en impuestos. España no da. España no llega. Es imposible que se lleguen a recaudar 800.000 millones de euros y mucho menos sabiendo ya que las previsiones incluso de un gobierno como el nuestro, que nos dicen que en el año 2025 vamos a crecer un 2,5% y que en el año 2026 vamos a crecer un 2% e incluso menos en el 2027, el PIB no da para incrementar el gasto público que llega a 850.000 millones y a 200.000 millones los salarios de los empleados públicos. Así que el problema es muy serio, porque cuando hay países, como en estos momentos se acaba de anunciar Donald Trump, que va a meter a alguien como Elon Musk, es decir, para encargarse de generar eficiencia en el gasto público y en las agencias americanas, y sobre todo con un objetivo que se llama cortar y reducir el gasto público, exactamente igual que lo ha hecho Javier Milei y lo sigue haciendo Javier Milei en Argentina. Lo que no podemos en estos momentos es plantearnos que nuestra masa salarial para la administración pública llegue este año a 173.000 millones y en el 27 estemos en 200.000 millones de salarios públicos. Significa que nos estamos suicidando y lo que queremos es, al final, que antes o después necesitemos de la ayuda del BCE, del Fondo Monetario Internacional, para que nos hagan reflexionar y nos intervengan para bajarnos nuestros gastos públicos. Esto es lo que quería comentarte. Sé que tú además eres uno de los mejores defensores de que hay que bajar el gasto público como sea, así que te dedico este vídeo para ti, para tu canal y para todos los seguidores de Money and Markets. Nos vemos el próximo lunes con otro vídeo.
Estados Unidos podría llevar en recesión desde el año 2022. Teniendo en cuenta los análisis y ajustes que han hecho dos economistas, A.J. Anthony y Peter St. Onge, lo que se puede sacar en conclusión de su informe es que la economía en Estados Unidos ha ido mucho peor de lo que parecía y la razón fundamental es la infraestimación de la inflación. Como podéis ver aquí en los datos oficiales, efectivamente, desde el año 2021 Estados Unidos ha sufrido una inflación absolutamente incomparable con periodos anteriores. Un aumento masivo del gasto público, del déficit y monetizarlo ha llevado a que los precios de los bienes y servicios más importantes hayan subido de una manera completa y absolutamente desproporcionada. Y aquí veis el acumulado, claro, que es lo que importa. Estamos hablando de prácticamente un 23% de aumento de los precios según el IPC. ¡Ay, mis queridos amigos! Pero resulta que según este informe, los precios, lo que sería un IPC ajustado a la realidad de los gastos de las familias, en realidad el IPC estaría probablemente infraestimado en casi la mitad. Es decir, esto sería prácticamente el doble. Vamos al siguiente gráfico que nos explica ese factor. Aquí lo muestran, ¿no? ¿Qué es lo que se han encontrado? Lo que se han encontrado es cómo ha habido una infraestimación de lo que son los bienes y servicios, ¿de acuerdo?, más importantes. Y claro, aquí salen pues como las ventas, los inventarios, las nuevas órdenes, etcétera, han tenido un impacto completamente distinto al que salía. Claro, esto es muy típico en épocas de alta inflación. Resulta que se calcula el dato nominal antes de inflación, se convierte en real ajustándolo con distintos baremos de acuerdo a la subida de los precios, pero en ese cambio a real lo que se han encontrado es un fuerte impacto real de lo que debería haber sido la inflación y por lo tanto el crecimiento. Vamos al siguiente gráfico que nos lo explica mucho más visualmente. Claro, en azul veis lo que ha sido el aumento de lo que es la renta disponible de las familias, ¿de acuerdo? En nominal, la inflación sube mucho, ¿vale? La renta disponible. En real ha subido, ligeramente, no mucho tampoco, nada especial, por eso los datos tampoco son muy espectaculares, pero con el dato ajustado de inflación, la renta disponible de las familias en términos reales con la inflación ajustada a un nivel más realista, resulta que está en negativo desde el año 2022. Vamos al siguiente gráfico en el que se ve el impacto del Producto Interior Bruto, que es todavía mayor. Aquí tenéis Producto Interior Bruto nominal. La inflación infla el Producto Interior Bruto. Producto Interior Bruto real oficial en naranja, ¿de acuerdo? Relativamente positivo, economía robusta, crecimiento potente. Pero si lo ajustas a ese cambio, fijaos qué curioso, y esta es la parte interesante. Lo que han visto los analistas, los economistas, es que el dato ajustado hasta el año 2021 era muy similar al dato oficial, que lo que se ha dado es una divergencia absoluta desde el año 2021, justo cuando llega la administración Biden, y que con el ajuste, la realidad del Producto Interior Bruto en verde es de una economía en recesión. Vuelvo a repetir, los datos con el método ajustado de estos dos economistas, A.J. Anthony y Peter St. Onge, ¿vale?, eran prácticamente iguales a los datos reales oficiales publicados por el gobierno hasta el año 2021. Y a partir del año 2021, el dato ajustado discrepa masivamente del dato real. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que vemos es ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos meses con respecto a la política de Estados Unidos? Bien, hablamos un montón sobre aquello que está ocurriendo con la guerra comercial y los aranceles. Atención a este gráfico que nos muestra que
Estados Unidos es uno de los países que menos trabas al comercio ha puesto en los últimos 10 años. De hecho, lo que muestra es que los países que más han puesto trabas al comercio, en rojo, han sido los de el este de Asia y Pacífico, el sur de Asia, los europeos. Los europeos también están aquí, míralos, los países de Europa, los países de Europa y por supuesto los de otros países de nuestro entorno. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que nos están hablando mucho de proteccionismo por parte de Estados Unidos y en realidad, cuidado, que el proteccionismo es mucho más de los demás. Vamos al siguiente gráfico que entra todavía más en ello. Aquí está, cortesía de The Economist, los países que más barreras al comercio imponen. Bien, el que menos, Hong Kong, ¿vale? Después Suiza. Ahí tenemos Estados Unidos, es el cuarto que menos medidas proteccionistas pone. India, México, Brasil, Corea del Sur, Rusia, Sudáfrica, China, Japón. Estamos hablando de países que ponen muchísimas más barreras al comercio que Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que se ve es cuál es lo que se espera de esa política de aranceles por parte de Donald Trump, ¿vale? Y aquí lo que se ve es cuál ha sido el déficit con China. Bien, pues lo que puedes ver es que en la época de Biden el déficit de Estados Unidos con China ha aumentado de manera muy importante. De hecho, está por encima de los niveles del año 2018. El déficit se ha estado aumentando y ahora lo que se espera es que haya un menor déficit comercial con respecto a China, lo cual balancearía con el hecho de que China tiene barreras al comercio mucho mayores. Vamos al siguiente gráfico. En el próximo gráfico lo que vemos es cuál ha sido la misma situación, pero con la Unión Europea y con los países de la Unión Europea en general. Aquí ves la cantidad de barreras al comercio que pone la Unión Europea en todo tipo de productos. Y lo que vemos es que el déficit comercial de Estados Unidos con la Unión Europea no ha hecho nada más que aumentar. Bien, pues se van a poner aranceles para equilibrar esa situación. Vamos al siguiente gráfico. Y las implicaciones son muy relevantes. Implicación número 1, los inversores del mundo lo que han visto ha sido inmediatamente cómo el dólar se disparaba. Se dispara el dólar en blanco con respecto al euro y el yen y se dispara el dólar con respecto a las monedas con las que comercia. ¿Y por qué es esto importante? Importante ¿por qué? Porque los aranceles suponen mucho mayor consumo de dólares. Los aranceles son desinflacionistas, no inflacionistas, como ya comentamos. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí lo que hemos visto también ha sido otro efecto de ese Trump Trade, que es el Bitcoin. El Bitcoin se ha disparado ante la posibilidad de que la Reserva Federal tome posiciones en Bitcoin y que se apruebe una legislación más defensora de los criptoactivos, etcétera. Que además es una manera de fortalecer el dólar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el dólar gana por el lado de las monedas fiduciarias y además gana porque si pones Bitcoin en el balance de la Reserva Federal, eso fortalece y desvincula al balance de la Reserva Federal de los activos ligados a hipotecas o de los bonos del Estado. Por lo menos se equilibra. Un factor absolutamente clave. Por lo tanto, atención a lo que hemos dicho. Hemos dicho, número 1, la economía norteamericana puede haber estado en recesión desde el año 2022 teniendo en cuenta el verdadero impacto de la inflación. Número 2, hemos visto que el gran problema del proteccionismo no viene de Estados Unidos, sino que viene de los países emergentes y de China y la Unión Europea. Número 3, hemos visto cómo el déficit comercial con China y con la Unión Europea debe reorientarse y reasignarse para centrarse más en lo que es un comercio más justo. Y finalmente hemos visto cómo
la política que anuncia Trump de fortalecimiento económico, de fortalecimiento del sector privado vía bajadas de impuestos y de aranceles para atemperar la voracidad proteccionista de otros países, lo que lleva es a un fortalecimiento del dólar y a la vez un fortalecimiento del Bitcoin, porque podríamos tener al primer secretario de defensa, del Tesoro, que defiende al Bitcoin y a las monedas independientes. Atención, que todo esto son factores muy importantes que vamos a analizar en el futuro. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.